no quiero que pierdas de vista en dónde andamos y qué estamos haciendo con este tiempo de cuarentena en casa. Pues quizás es fácil desubicarnos, olvidarnos que desde el mes de noviembre, tan pronto como terminó el festejo de nuestro aniversario número 7, mostramos a la iglesia 2 domingos después lo que sería el plan de predicaciones, la visión de cada mensaje los domingos, para que el Señor hiciera una obra maravillosa. Y creo que Dios lo está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque este proceso que tiene que ver con la siembra y la cosecha ha sido muy revelador para todos nosotros. ¿Por qué? Porque primero reveló qué tan lejano está nuestro corazón de los principios de Dios con el barbecho. Dios cavó, aró, profundizó allí en nuestro corazón y empezó a sacar la hierba, lo que estorbaba. Empezó a mostrarnos cómo quiere Él que quede el terreno, que quede limpio, que quede preparado para recibir la buena semilla que es su palabra. Eso fue durante el barbecho, y luego llegamos a este punto que es la fase de la siembra. Y allí en la siembra ya tuvimos nuestra primera etapa, que fue el tiempo donde tú y yo somos terrenos, donde el sembrador, que es Dios, con la palabra, que es la semilla, pasa por el terreno de nuestro corazón sembrando esa buena palabra. Ahí están los versículos de la parábola del sembrador, y allí nos concentramos en 6 semillas que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. Semilla 1, eres hijo. Semilla 2, eres heredero. Semilla 3, eres victorioso. Semilla 4, eres perdonado. Semilla 5, eres muy valioso. Y semilla 6, eres capaz. Esas 6 semillas fueron sembradas. Son buenas semillas que están en el terreno de nuestro corazón. Espero que tu corazón y mi corazón sean igual de buenos que la buena semilla que fue plantada. Porque recordarás que en la parábola del sembrador hay terrenos que son áridos, hay terrenos que están junto a las piedras, hay terrenos donde hay espinos, y de esa manera la semilla se ahoga, se pierde, se roba y no da el fruto. Yo espero que durante ese tiempo que estuvimos predicando el barbecho y el tiempo de ver las buenas semillas, tu corazón haya sido un corazón fértil. Ahora estamos en la etapa 2 de la fase 2, que es que ahora tú y yo pasamos de ser un terreno fértil a convertirnos en semilla. Ahora queremos nosotros ser la buena semilla que sea sembrada en el corazón para testimonio de otras personas que no conocen a Dios y también de los que conocen a Dios. Para eso hemos estado hablando hace 3 domingos de renovar nuestra mente. Allí empieza, tenemos que hacer el cambio de chip en nuestra mente y tomar esas semillas y creer que esas semillas son dadas a mí para mi beneficio. Mucha gente todavía batalla en su mente para creer que en realidad es un hijo de Dios. Mucha gente batalla en su mente para creer que es capaz y valioso. Así que mientras no logres vencer esa batalla en tu mente, la semilla no va a poder dar su fruto y tú no vas a poder convertirte en una semilla que a su vez dé fruto en la vida de otros. Así que sigue luchando aquí en este campo de batalla y recuerda que Dios ya te ha dado la victoria. También vimos que para ser buena semilla debe haber una transformación no solo en mi mente, sino en mi forma de hablar. Una de las maneras en las cuales se manifiesta que eres un hijo de Dios es por tu vocabulario, por las palabras que salen de tu boca. Recuerda que la Biblia dice que de la lengua puede salir bendición o maldición, vida o muerte. ¿Cómo la estás usando? Que se manifieste con tu hablar.
que realmente eres un hijo, un heredero, un victorioso, un perdonado, un valioso y un capaz. Y el domingo pasado vimos que también para que esto funcione necesitamos aprender a andar en el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos y de muchas cosas más que estuvimos analizando el domingo anterior. Andar en el Espíritu es clave. Dejar que Él tome control de todo nuestro ser. Hoy vamos a ver algo que también es importante para convertirnos en una buena semilla. Y aquí va a aparecer la pantalla donde dice que debemos aprender a ser imitadores de Cristo, imitadores de Dios, imitar a Jesús en todo lo que hagamos. Vamos a analizar un poquito porque esto tiene que ver con algo que a mí me encanta siempre platicar y enseñar. Vamos a Efesios capítulo 5, en el verso 1 y en el verso 2. Efesios 5, 1 y 2. Le dice Pablo a la iglesia de Éfeso: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra que aparece ahí en el verso 1 de Efesios, que dice imitadores, viene del griego mimetes, de una raíz que es mimeomai. Y sabes, de estas raíces griegas se desprende esta palabra que tú y yo conocemos como mimo. Los mimos, esos actores que están con la cara blanca, empanizada, y hacen sus actuaciones sin hablar, solo hacen lenguaje corporal. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos imitan la realidad para dar una representación. De esta palabra de los mimos, ellos reciben este nombre porque ellos hacen mímica, y mímica es imitar. Así que, pues, de alguna manera, para que se te quede más grabado este sermón, quiero usar la etimología de la palabra para que tú lo recuerdes. Si no recuerdas el título así, nada más con que recuerdes: debo ser un mimo de Dios. Y bueno, vamos a ver si a futuro podemos rescatar un ministerio de mimos ahí entre los infiltrados, ya que vemos que esto es bíblico, ¿sí? Entonces vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto de ser un mimo de Dios, imitar a Dios en todo lo que hagamos. ¿Cómo es que un niño, un hijo, aprende? ¿Cómo es que los pequeñitos van aprendiendo y van adquiriendo conocimiento? Normalmente, cuando un niño está entre los 0 y los 2, 3 años, antes de que entren a la escuela, al kinder, y empiecen a aprender por lo que le van enseñando otros, en esa edad temprana, de los 0 a los 3, los niños aprenden por imitación. ¿Y sabes a quién imitan? ¿Saben quiénes son sus marcos de referencia? Son sus padres. A mí me sorprende que de repente, sin hacerlo de manera consciente, yo me siento o hago algunos gestos que enseguida identifico son los mismos de mi papá. Y yo no recuerdo nunca haber dicho de manera consciente: déjame ver cómo se sienta mi papá para yo sentarme como él. Nunca hice eso. Tampoco dije: voy a ver cómo mueve él la mano para moverla como él. Voy a ver cómo se ríe para reírme como él. Eso nunca fue un acto aprendido de manera consciente. Pero de manera inconsciente, yo lo veía a él todos los días, desde que nací. Por lo tanto, eso que yo veía, lo empecé a imitar de manera inconsciente. Fui un mimo de mi papá.
Hoy mucha gente que me conoce ya de grande me han expresado o le han expresado a mi mamá o a alguno de mis familiares: oye, Armando es igualito a su papá. En esos gestos. En otras cosas nada que ver, ¿verdad? No me parezco a él, pero hay algunos gestos, algunas ademanes, algunas formas que yo he imitado, he copiado, he seguido el ejemplo de mi papá. Todo esto es lo mismo que Pablo le está diciendo a los efesios cuando él menciona: sean imitadores de Dios, sean unos mimos, observen a su Padre y actúen igual que Él. La única manera de poder aprender de tu Padre Celestial es que primero seas un hijo. Mientras Dios no sea tu Padre, tú no puedes imitarlo. Mira, yo puedo intentar imitar a otras personas, pero esa imitación, esa sí va a ser consciente, porque lo voy a observar a la persona y voy a decir: yo quiero vestirme como él, como fulano de tal. Y voy a estarlo observando de manera consciente y voy a tratar de imitar su forma de caminar, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de enseñar. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo de manera consciente, porque esa persona no es mi marco de referencia. Él no es mi papá. Él no vive en mi casa. Necesito yo forzarme a observarlo para poder imitarlo. En el caso de cuando hay una relación de padre e hijo, esa imitación debe darse de manera natural, inconsciente, tan solo por convivir con esta persona. Así es como deberíamos de imitar al Señor. Sabiendo que Él es nuestro Padre, yo debo de estar observando. Jesucristo decía: todo lo que veo hacer al Padre, eso mismo hago yo. El Hijo imitaba al Padre. Ahí a donde el Padre iba, allí Jesús también estaba, porque era su deseo imitar a su Padre. Nosotros, que también ahora somos hijos de Dios, debemos tener ese mismo deseo que Jesús. Tu Padre debe convertirse en tu marco de referencia. Y aquí estamos hablando no de tu Padre terrenal, sino de tu Padre celestial. ¿Qué es lo que imitamos de Dios? En este caso, lo bueno. Siempre vamos a imitar de Dios lo bueno, porque Dios no tiene nada malo que tengamos que imitarle. Sin embargo, con las personas que nos rodean, esas personas sí tienen rasgos que no vale la pena imitar. Ahora, en estos días de pandemia, salió un documental de Michael Jordan, 10 episodios que algunos quizás de ustedes notaron que aparecían ahí en Netflix. Para aquellos que nos gusta el deporte y que nos gusta el básquetbol, y particularmente crecimos viendo a Michael Jordan jugar, pues obviamente que devoramos la serie. Estuvimos viendo cada episodio, desmenuzándolo. Y allí tú puedes notar que Michael Jordan, como todo ser humano, tenía cosas que eran buenas para imitar, pero había otras muy, muy malas que la verdad no tiene caso imitarlas. ¿Qué puedes imitar de Jordan? Bueno, a lo mejor su talento, tratar de reproducirlo, su mentalidad ganadora, su capacidad de reponerse a las adversidades de la vida, su competitividad. Todo eso es digno, son rasgos que tú dices: esto vale la pena imitar. Pero cuando tú ves a Michael Jordan, que está ahí en la serie fumando o diciendo alguna mala palabra o hostigando a sus compañeros de equipo, rebajándolos, menospreciándolos, insultándolos, tú dices: esas cosas no vale la pena imitar. La tercera carta de Juan, en el verso 11, Juan le dice a Gallo, a quien le dirige la carta, dice: sé imitador de lo bueno, no de lo malo. Imita lo bueno. Así que
nosotros tenemos como marco de referencia a Dios, y Dios es siempre una fuente de ejemplos buenos a imitar. Dios nunca nos va a dar un mal ejemplo, pero también en la Biblia dice que veamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, que veamos cuál es su conducta, dice, y si su conducta es digna de ser imitada, entonces cópienla. Cópienla. Si sus líderes y sus pastores son gente digna de imitar, háganlo. Pablo le decía a las iglesias de Asia: imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Como Pablo tenía de referencia a Cristo, entonces él se convertía de manera automática en un buen referente para los filipenses, para los colosenses, para los tesalonicenses. A todas estas iglesias Pablo les dice: sean imitadores de mí. Y eso no quiere decir que Pablo fuera presumido. Como Pablo se esforzaba por imitar a Cristo, por eso él decía: ustedes pueden verme a mí. Muchas veces nosotros, cuando estamos discipulando, le decimos a los nuevos creyentes: mira, esta es la vida cristiana. Y cuando tú estés caminando en la vida cristiana y estudiando estas lecciones, te voy a pedir algo: no me veas a mí, porque yo te voy a fallar. Mira a Cristo, Él nunca te falla. Y bueno, esa es pienso yo, es una excusa para zafarnos del compromiso. ¿Por qué no le decimos a nuestros discipuladores, a nuestros discípulos, por qué no le decimos: mira, lo que dice esta lección, quiero que lo veas en mí, cómo lo llevo yo a la práctica, y así como yo lo hago en la práctica, quiero que tú también lo empieces a hacer. Fíjate en mí, yo voy a ser tu marco de referencia. Cópiame, sigue mi ejemplo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo a su vez estoy tratando de imitar el ejemplo de Jesucristo. Hagamos ese compromiso. Imitamos lo bueno del carácter de Dios y de las personas que están siguiendo a Cristo y sus acciones. Lo que sí no debemos imitar es la personalidad, porque ese es un rasgo único que Dios le dio a cada persona. No se trata de que te conviertas en una copia barata de alguien, sino que tomes los buenos ejemplos y los buenos principios de alguna familia piadosa, de algún líder espiritual virtuoso, del mismo Jesucristo o de algún personaje bíblico, y tú digas: yo voy a tomar esos principios y los voy a aplicar también a mi vida. Yo quiero ser como esa persona en sus rasgos de carácter, y también quiero hacer las mismas buenas acciones que esas personas hacen, pero lo voy a hacer con mi personalidad. ¿Cuál es tu personalidad? Bueno, quizás tú eres reservado, serio, tímido, o quizás eres muy extrovertido, muy risueño, muy expresivo. Hay los dos extremos, y hay otras personas que están en el medio. Cualquiera que sea tu rasgo de personalidad, con ella sírvele al Señor. Si lo haces de manera graciosa y extrovertida, gloria a Dios. Y si eres serio cuando predicas o enseñas, gloria a Dios también, siempre y cuando el principio esté allí presente. Vamos a desmenuzar el pasaje de Efesios 5, 1 y 2 y aprendamos allí qué es lo primero que debemos de imitar. Mira, dice: sean pues imitadores. Según el pasaje, imitar a Dios no es una sugerencia de parte de Pablo, no es una opción, no es una materia optativa dentro del cristianismo. Imitar a Dios es una materia que le llamamos del tronco común, es obligatoria, es una orden. Sean pues imitadores. No dice el pasaje: si quieren, pueden ser imitadores. Si gustan, pudieran imitar a Dios. Así no es como está conjugada el enunciado, la frase. Aquí dice: quiero que sean imitadores. Es una orden y tenemos que tomarla como tal. Si se trata de una orden, entonces mi deber es cuadrarme y obedecer.
Así que según el pasaje, lo primero que debemos recordar o aprender de esto de la imitación es que es una orden. Segundo, ¿a quién vamos a imitar? A Dios. A Dios. Vamos a imitar su carácter y vamos a imitar sus acciones, lo bueno de Dios. 3, dice que solo podemos imitar a Dios los que somos sus hijos. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Solo aquellos que tienen una relación padre-hijo con Dios son los que están obligados a imitarle. Cuando una persona no ha entregado su vida a Jesucristo como su Salvador, cuando todavía no inicia con Cristo una relación de amor, cuando todavía no es Dios su Padre, como dice la Biblia, porque no ha creído en Él, entonces no puede imitarlo. ¿Por qué? Porque Dios no es su marco de referencia. Por eso es que tú ves a la gente allá afuera que no conoce de Cristo imitando a otros personajes. Y normalmente imitan lo malo, no lo bueno. Y no van a poder imitar a Cristo, no van a poder imitar a Dios, a menos que primero se conviertan en sus hijos. Si tú ya eres un hijo, entonces la orden es que lo imites, la orden es que imites lo bueno. Y dice también este pasaje que empecemos imitando este rasgo de carácter de Dios. Dice el verso 2, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es el primer rasgo que hay que imitar de Dios? Según el verso 2. No te oigo. Y no te voy a oír, ¿verdad? Porque no estamos presenciales. Pero espero que hayas visto ahí que claramente hace referencia al amor. De todos los rasgos de carácter, de todas las virtudes que pudiésemos imitar de Dios, aquella que nos llevará a una plenitud del carácter de Dios es el amor. La Biblia dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Dios y amor son sinónimos. Y esto es algo que nosotros, es un buen camino por el cual podemos empezar a caminar. El primer paso de este camino de imitación es el amor. Cuando un bebito está tratando de aprender a caminar, el bebito observa a sus padres, ¿verdad? Y se toma de ellos y los papás le van enseñando que es un paso y luego el otro paso lo van sosteniendo y el bebé va dando sus primeros pasos. Tu primer paso al imitar al Señor debe ser el amor, ese rasgo del carácter de Dios tan distintivo en Dios y tan perfecto en Dios. Solo quiero destacar dos cosas en cuanto al amor y me voy a ir al pasaje de Filipenses capítulo 2. Primero, si hay una manera de describir el amor de Dios, dice el verso 5 en adelante del capítulo 2, yo lo englobaría en una sola palabra: sacrificial. Y esa misma palabra es la que se usa en Efesios capítulo 5 verso 2. Pero Filipenses dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay algo que define, distingue al amor de Dios por encima de cualquier otro amor, de cualquier otra persona, es el amor sacrificial. El amor sacrificial es darme a los demás. Darme a los demás. ¿Qué necesidad tenía Dios
de encarnarse en la persona de Jesucristo y tener que venir a la tierra y hacerse como uno de nosotros. ¿Cuál era esa necesidad? No había aparentemente necesidad de hacer eso, porque Dios podía haber hecho que la humanidad fuera redimida de cualquier otra forma. Pero ¿sabes qué fue lo que lo movió? El amor sacrificial. A Dios le costó un sacrificio amarnos. No solo el sacrificio mismo de la cruz, sino el sacrificio de tener que dejar el cielo para Jesús y tener que despojarse de algunos de sus atributos más sublimes y más gloriosos. Recuerda que Dios tiene 3 características: todo lo sabe, todo lo puede y todo... ¿Ay? No. Y que está presente, es en cualquier lado, ¿no? O sea, todo lo puede, todo lo sabe y en todos lados está, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Jesús tuvo que despojarse por lo menos del omnipresente cuando vino a la tierra. Él no podía estar en todos lados, estaba limitado por este cuerpo humano, así como tú y como yo, que no podemos estar en varios lugares al mismo tiempo. Jesús no podía hacer eso. Conservó su omnipotencia y conservó su omnisciencia, pero sí se despojó de aquello, se despojó de la gloria que él tenía en el cielo, se despojó de la adoración que él tenía en el cielo, porque en el cielo debes de saber que todos adoran al Hijo, pero cuando el Hijo vino a la tierra, aquí fue escupido, fue menospreciado, fue insultado, fue rechazado. ¿Qué necesidad tenía? La única posible, la única respuesta posible a esto era tú y yo. La necesidad de mostrar ese amor sacrificial, como dice Filipenses. Ahí mismo en Filipenses encuentro el otro rasgo del amor que quiero destacar en este sermón de hoy. En el verso 3 dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un rasgo característico del amor de Dios es que es sacrificial, y segundo es que es un amor que piensa en los otros antes que en sí mismo. Considera a los demás más valiosos que él mismo. Es un amor generoso. Qué triste es escuchar cuando somos totalmente egoístas y pensamos que todo el mundo debe girar alrededor de mi persona y exigimos que los demás nos den un trato preferencial a nosotros. Eso es ser egoísta. El amor de Dios, además de sacrificial, es desinteresado. Es un amor que no dice mírenme a mí, sino que dice ¿cómo estarán los demás? ¿Cómo puedo bendecir la vida hoy de mi vecino? ¿Cómo puedo alegrarle el día a este familiar? ¿Cómo puedo sacarle una sonrisa a mi jefe? ¿Cómo puedo ayudar a mi compañero de clases? Es un amor creativo que está pensando en cómo bendecir la vida de otras personas. Solo quiero que tú y yo nos convirtamos en mimos del amor de Dios con estos dos rasgos. Que tengamos un amor sacrificial y que tengamos un amor desinteresado. Con estos dos rasgos tenemos bastante tarea para esta semana. Fíjate bien, sean pues imitadores de Dios, como los hijos amados que son ustedes. Aprendan a andar en amor, así como Cristo lo hizo al entregarse como una ofrenda de sacrificio aceptable por amor a nosotros. Yo quiero que tú puedas imitar a Cristo, que puedas imitar a tu Padre durante esta semana.
Tenemos grandes oportunidades. Anota, por favor, no va a aparecer nada en la pantalla. Pero mira, yo aquí voy a anotar. Es esto, lo que son la parte práctica, no la tenía anotada previamente. Pero creo que es necesario. Y tú puedes aportar algunas otras ideas prácticas. ¿Cómo puedo yo mostrar durante la semana amor sacrificial? Pensando en Dios, pensando en su obra, pensando en la gente que me rodea. Vamos a empezar con Dios. Amor sacrificial. ¿Qué puedes sacrificar esta semana, durante estos días, para poder encontrarte con Dios en un tiempo especial? ¿No crees que es una buena idea decirle menos celular, menos Netflix, menos redes sociales? ¿Cómo se llaman los juegos estos? Videojuegos. Sí, pero el nombre, ¿cómo se llama? Fortnite, Free Fire. Ese mero, el Free Fire. Ya no sé si esto está de moda o ya pasó de moda, pero por un tiempo estaban en efervescencia. Pero ¿por qué no quitarle a eso? ¿Es un sacrificio? Sí, porque es algo que nos gusta, que nos apasiona. Nos encanta estar ahí en el celular, nos encanta checar el Facebook, nos encanta estar platicando por WhatsApp, nos encanta ver películas o series en Netflix. Pero hay que hacer un sacrificio si es que queremos mostrar el amor sacrificial. Y Dios merece ese sacrificio. ¿Por qué no decimos, en vez de dedicar esa hora a esa serie de Netflix, voy a dedicar esa hora a leer mi Biblia, a cantarle a Dios, a buscar su rostro? ¿Cómo más puedo mostrar amor sacrificial, por ejemplo, para mi familia? Ahora que hemos convivido tanto con la familia, ¿cómo puedes mostrar amor sacrificial? ¿Qué puedes hacer a un lado para dárselo a algún miembro de tu familia? Anótale, tú allá en tu casa anótale. Yo estoy anotando aquí las mías y a ver si podemos hacer una lista bien larga. ¿Qué se me ocurre? Bueno, voy a sacrificar un rato de ocio y voy a ofrecerme para lavar los trastes en la casa. Le voy a decir a mi mamá: mamá, tú descansa y yo trabajo. Yo lo voy a hacer en esta ocasión. ¿No? ¿No creen que vale la pena? Aquí me están soplando ideas. A ver, ¿cuál? Ok. ¿Qué más puedo hacer? Quizás en vez de amacharme y decir el control de la tele es el mío, voy a decir: hermano, te cedo el control, escoge tú lo que vamos a ver hoy y yo me voy a sacrificar. A lo mejor yo quiero ver una serie y tú quieres ver una película, pero esta vez por amor te lo voy a dar a ti, ¿no? Vamos a ponerle aquí: ceder el control remoto. Y así como este pueden haber muchísimos más ejemplos. Es solo cuestión de activar la mente y de pensar: ¿cómo puedo mostrar amor sacrificial? ¿Cómo puedo mostrar un amor desinteresado? Por ahí le puse hace como 3 semanas en un devocional de los que tenemos por el WhatsApp. Yo les pedí que pudieran entre ustedes enviarse videollamadas para orar unos por otros. ¿Cuántos han hecho esto? ¿Cuántos han tomado esta práctica? Ciertamente no podemos ir hasta una casa para orar
estamos limitados de la manera presencial, físicamente, pero no estamos limitados por medio de la tecnología. Podemos hacernos presentes de esta manera. ¿A alguna persona le has hablado en estos días y le has dicho, ¿me permites orar contigo? He estado pensando en ti, antes que en mí, he estado pensando en ti. Quiero orar por ti, quiero alegrarte el día. Así que esto lo puedes hacer, una videollamada a alguien de la iglesia. ¿Qué más puedes hacer? Quizás por ahí tú piensas en alguien de la iglesia y dices, me toca hacer el mandado en estos días, pues voy a echar un extra de harina y un extra de aceite y a lo mejor un extra de una tapa de huevos, y este pequeño obsequio voy a ir a llevárselo a una familia de la iglesia. O quizás a mi vecino, no es de la iglesia, pero es un vecino, es alguien a quien estimo y veo que tiene necesidad. Quizás tú vives cerca de alguien que es un adulto mayor, que quizás no tiene un vehículo y no puede ir al supermercado tan rápido como tú. ¿Por qué no vas y tocas a la puerta de su casa y le dices, vecino, si usted me lo permite, me gustaría hacerle su mandado? He estado pensando en usted, estoy mostrando un amor desinteresado, estoy poniendo a los demás antes que mi persona. Son muchas cosas las que podemos hacer, aun y cuando estemos en cuarentena. Pero es necesario que nos convirtamos en imitadores de Jesús. ¿Sabes cuál es la ventaja de imitar a Jesús? Que no necesitas maquillarte como mimo. Sería algo vergonzoso para algunos andar todo el tiempo disfrazados como mimos. No, así como tú eres, así imita a Jesús. Muestra amor sacrificial y muestra amor desinteresado. La gente está necesitando, pidiéndolo a gritos. Quizás no te lo están pidiendo a ti, pero en el fondo, en su corazón, claman porque alguien venga y ayude, porque alguien venga y les llame, porque alguien haga una oración por ellos, porque alguien pase por un lado de su casa y aunque sea les toque el claxon y les diga adiós. El mundo está esperando por nosotros los cristianos, por los hijos de Dios, para mostrarles amor. Jesús dijo a sus discípulos, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis seguidores, en que tengan amor los unos por los otros. Y ese amor que tienen entre ustedes abre el apetito de aquellos que están observando. Amémonos, hagamos como iglesia estas cosas que son pequeñas, que son sencillas, que no cuestan mucho, pero que ayudan a mostrar el amor que nos tenemos a los demás. Recuerda, es una orden, no es una sugerencia. Si queremos nosotros ser una buena semilla y dar un buen testimonio, un buen fruto para con los de adentro y también para con los de afuera, convirtámonos en imitadores de Jesús y empecemos con el amor. Próxima semana estaremos viendo otro rasgo distintivo de Dios que vale la pena también imitar. Nos vamos a detener un poquito en qué cosas debemos imitar del carácter de Dios. Hoy estamos hablando del amor y te dejo estos dos: sacrificial y desinteresado. Esposos, ¿por qué no tratas esta semana diferente a tu esposa? Dice Pedro, trátala como vaso frágil. No seas áspero con ella. Trátala como una coheredera, como alguien de valor. ¿Por qué no suavizas tus palabras? ¿Por qué no le bajas al tono a tu voz? ¿Por qué no empiezas a decir palabras que la animen y que la inspiren? Esposas, ¿por qué no tratan a sus esposos esta semana con un amor desinteresado y le empiezan a mostrar respeto? Y también le bajan
unas 5 o 6 rayitas a su volumen. En vez de gritonear al marido por todo lo que no hace, empieza a destacar aquellas cosas que sí hace, empieza a admirarlo, empieza a hablarle en un tono diferente que muestre tu respeto hacia su persona. Verás que esto ayuda en la convivencia. Mostrarnos amor termina por beneficiarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Inténtalo, hermano, inténtalo. De verdad que esta semana puede ser una semana muy diferente en nuestra vida si empezamos a imitar a nuestro Dios, que es amor. Cada vez que Jesús se encontraba con alguien y tenía un tiempo especial con una persona, esa persona no regresaba igual, era transformada. La sola presencia de Jesús, la manera en que trataba a los demás, la manera en que anteponía a los demás antes que a él mismo, era un factor de cambio y de transformación para las personas. Eso es lo que queremos, que tú y yo ahora seamos la semilla que ayude a tocar otros corazones. Queremos ser la semilla que sea sembrada en el corazón de aquellos que no conocen de Jesús y de aquellos que sí le conocen. Cierra tus ojos, ora conmigo, dile al Señor: yo quiero imitarte a ti, quiero ser un mimo tuyo y quiero empezar con el amor. Dios, esta mañana reconozco que tengo muchos modelos a seguir y no siempre mis ojos están apuntando hacia ti. He copiado actitudes, palabras, comportamientos de otras personas, y algunos, Señor, de esas imitaciones son versiones malas, que no me ayudan, que no me benefician, que no me edifican. Hoy quiero ponerte a ti, Señor, como mi principal modelo a seguir. Quiero ser un imitador tuyo. Quiero observarte completamente, Señor, consciente e inconscientemente, y empezar a actuar como tú lo harías. Hoy me llevo, Señor, 2 tareas: actuar de manera sacrificial, mostrando amor sacrificial, y mostrando amor desinteresado, un amor que no sea egoísta. Ayúdame a poner en práctica, Señor, en esta semana, esta clase de amor para contigo, para con mi familia, para con los que me rodean, para los que te conocen, para los que no te conocen. Que todos puedan ver en mí que te estoy siguiendo a ti y que me estoy comportando como tú te comportarías. Quiero ser tu mismo. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.